Buenos días, hermanos, ¿cómo se encuentran ustedes hoy? Damos gracias a Dios por esta oportunidad que una vez más nos da de ir a su bendita palabra para nuestra edificación personal. Hemos considerado conveniente seguir con la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, porque ella complementa la primera. Quisiera contarles una anécdota. Hace unos años me fui a unas vacaciones y estando allí yo llamé aquí a alguien en la iglesia para preguntarle cómo estaban las cosas, cómo iba todo, cómo estaban los predicadores. Y alguien me dijo, no, pastor, la iglesia no está lista para que usted se vaya o para que usted renuncie o para que usted salga de la iglesia. Y me dijo eso porque en mi ausencia, pues algunas personas habían generado una especie de división, haciendo comentarios y haciendo cuestionamientos. Es esos momentos cuando uno quisiera romper vacaciones, coger el avión y venir a arreglar los problemas. Ahora, digo esto porque recordemos que el apóstol Pablo tuvo varios opositores en la iglesia. El apóstol Pablo tuvo que defender su ministerio y reclamar algunos derechos naturales. ¿Por qué? Sabemos también que la iglesia de Corinto en aquel entonces era una iglesia en pleno desarrollo. Estaba madurando en la fe y por lo tanto podía cometer errores. Uno de esos errores fue poner en entredicho la autenticidad del apostolado de Pablo. Por esa razón el apóstol pensó ir en persona a arreglar ese problema. Y por eso en su primera carta él dijo lo siguiente, dijo, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Parece que esas cosas que él dijo fueron mal interpretadas. Él tuvo que posponer su visita y también eso trajo críticas. Unos dijeron que él era un debilucho que amenazaba, pero que no daba razón de sus comportamientos, que él no era sino solo palabras. Así que en esta segunda carta da explicaciones pertinentes sobre esta dificultad. Así que ante las acusaciones de algunos en la iglesia, él responde que él no tiene nada que temer, porque él tiene una limpia conciencia. Y por eso se siente orgulloso de servir a Dios. Ahora sí vamos a leer el versículo 12 de la segunda carta, capítulo 1. Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Y en el versículo 13 dice, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis, o también entendéis, y espero que hasta el fin la entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Pablo y sus colaboradores habían sido acusados por la iglesia de ser dobles, de ser personas que en un momento dicen sí, pero al otro momento dicen no.
Y es por esto que Pablo procede entonces a dar estas explicaciones sobre su conducta. Y él escribe aquí que dice en el versículo 12, porque nuestra gloria es esta. Es como si él dijera, estoy orgulloso, porque todo lo hemos hecho con la gracia de Dios. Ahora, ciertamente el orgullo puede ser negativo o positivo. Si uno se siente orgulloso de servir a Cristo, siendo sincero, pues eso no es malo. En Corinto, tanto él como sus colaboradores habían actuado con limpia conciencia. ¿Qué es la conciencia? Bueno, por el hecho de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, es esa capacidad moral que Dios ha dado a todas las personas para distinguir el bien del mal, de manera que cuando hacemos lo malo, esa conciencia que todos tenemos nos reprueba. Sin embargo, por causa del pecado, nuestras conciencias se han deteriorado, se han oscurecido. Es por eso que Tito, el apóstol Pablo escribiendo a Tito, en el capítulo 1, versículo 15, él dice lo siguiente: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Así que necesitamos que nuestra conciencia sea iluminada para no autoengañarnos, hasta llegar al punto de que a lo bueno lo llamamos malo y a lo malo lo llamamos bueno. Por lo tanto, la conciencia nuestra debe ser iluminada por la palabra y santificada por el Espíritu de Dios para que no nos equivoquemos en nuestras apreciaciones. Con una limpia conciencia se sentía Pablo, y da testimonio de aquí que se sentía así porque él había actuado con sencillez. No andaba encubriendo las cosas y había actuado con sinceridad. Él y sus colaboradores ministraron la palabra no haciendo alarde de sabiduría mundana. ¿Cuál es esa sabiduría? La Biblia habla de una sabiduría de Dios, pero habla de una sabiduría humana, mundana, terrenal. Esa sabiduría mundana es la que practica la mayoría de la gente que no es cristiana. Es esa astucia que la gente hace para tratar sus asuntos, pues siempre están buscando su propio interés, su propia conveniencia. No, Pablo no actuaba de esa manera. Actuaba con la gracia de Dios, es decir, bajo el poder del Espíritu Santo. Pablo se jactaba de haber actuado así y no se atribuía ningún mérito a sí mismo, sino que le daba toda la gloria a Dios. Así las cosas, la lección para nosotros es que debemos procurar tener una limpia conciencia en todo lo que hacemos para el Señor, no actuar de manera hipócrita, porque actuar sin sinceridad es algo perverso. Y en segundo lugar, el apóstol también habla aquí de que él ha buscado lo mejor para la iglesia. Pablo hace mención de algo que él había prometido en su primera carta, en cuanto a visitarlos para arreglar los problemas y las acusaciones que tenían contra él. Pablo había informado a los corintios que su propósito era ir directamente de Éfeso a Corinto y de allí a Macedonia y de regreso a Corinto. Como lo dice ahora aquí, si seguimos leyendo nosotros, él
el 13 dice, pero porque no os escribimos otras cosas de las que leéis. Y luego en el versículo 15 dice, con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminados por vosotros a Judea. Sin embargo, él les dice que no los visitará hasta que haya pasado por Macedonia. Aquí él habló con mucha claridad sobre su propósito del plan. Había planeado primero visitarlos a ellos, a los corintios, y luego deseaba que ese ministerio pues tuviera un doble efecto, una doble gracia, una doble bendición. Sin embargo, este cambio de planes hizo que alguien o algunos lo acusaran de no ser sincero. Por lo tanto, Pablo preguntó si ellos pensaban que él había planeado sus viajes a la ligera o de manera mundana. Versículo 17 dice, así que al proponerme esto, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo que pienso hacer lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no? Y lo que está diciendo aquí es que él no era de esas personas que van haciendo y diciendo lo primero que se les ocurra. O van haciendo promesas sin sopesar primero los alcances de las decisiones. No, tampoco él era de los que no buscan la voluntad de Dios para sus planes. No podía prometer cosas y no cumplirlas. Debía ser un hombre, como dicen, de una sola pieza. Todo pastor o líder que sirve al Señor, tarde o temprano se dará cuenta de que en algún momento será objeto de críticas. Las críticas a veces vienen de afuera, pero a veces vienen también de la propia iglesia. Siempre hay personas malinterpretando lo que uno dice. Algunas críticas tienen razón y se necesita humildad para reconocerlas, pero otras son calificaciones subjetivas de personas que tienen ese defecto de andar criticando todo, sin argumento. El apóstol sigue diciendo que él buscó lo mejor para la iglesia siendo sincero y veraz en todas sus palabras. En el versículo 18 dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Él como cristiano no era de los que dicen hoy sí y después dicen no y se contradicen. Él como discípulo de Cristo tenía claro que cuando decía sí era sí y cuando decía no era no, porque esta fue una de las enseñanzas del Señor Jesús. Como el propio Jesús es Dios y es veraz, sus promesas son ciertísimamente ciertas, porque Dios no miente. Y él estaba también orgulloso de este asunto, siendo sincero y veraz y siendo fiel a su ministerio. Versículo 21 sigue diciendo, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Dice él que el ministerio que él tiene de parte de Dios, ese ministerio que estaba siendo cuestionado, ese ministerio se lo dio el Señor. Dice que el que lo ungió es Dios. La unción
es un concepto de servicio. La unción se usó en el Antiguo Testamento, donde los reyes y sacerdotes eran ungidos regularmente con aceite, como una señal de que Dios les había equipado para el servicio. Así que su eficacia provenía de Dios y no de ellos mismos. La unción indicaba que habían sido capacitados por el Espíritu de Dios para su obra. Y por supuesto, nuestro Señor Jesús, el Mesías, fue el ungido de Dios por excelencia. En Hechos capítulo 10, versículo 38, en su testimonio, el testimonio apostólico, dice lo siguiente, en su discurso, el apóstol Pedro, dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El asunto es que, así como Dios había ungido a Jesús para el servicio, para el ministerio, él había ungido a los creyentes también, no con aceite literal, sino con el poder del Espíritu Santo para confirmarlos y empoderarlos en varios ministerios y áreas de servicio. En todo esto dice Pablo nuevamente que él ha buscado siempre la edificación. Versículo 23. Mas yo invoco a Dios por testigos sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. De manera que aquí el apóstol llama a Dios por testigo. Y esto literalmente es poner a Dios por testigo contra su vida. El apóstol hace un juramento solemne ante los corintios de que él ha sido veraz. En efecto, lo que quiere decir es, si no digo la verdad, le pido a Dios que me quite la vida. Sepan que cuando digo sí es sí, y si no he ido en la fecha en que me había comprometido es porque esperaba que ustedes reflexionaran. Pablo quería darle a los corintios la oportunidad de arrepentirse antes de visitarlos. Esta es la razón por la que no había regresado a Corinto antes de viajar a Macedonia. Su motivación no había sido que estaba temeroso o vacilando, ni nada por el estilo. Y no solamente llamó a Dios por testigo, sino que consideraba que Dios estaba viendo sus exhortaciones. Él había escrito en su carta su deseo de visitarlos. En el capítulo 4, 19, 21 de su primera carta, él dijo, pero iré a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Cualquiera podía interpretar estas palabras como una amenaza. ¿Voy con amor o voy con vara? ¿Voy con mansedumbre o voy con amor? Sin embargo, aquí en 2 Corintios, en el versículo 24, él aclara lo siguiente. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Ahora, en el versículo 23 leímos que el apóstol aclara que él no fue a Corinto porque quiso ser indulgente.
¿Cómo es una persona indulgente? Una persona indulgente es una persona paciente. Espera que la gente reconozca sus errores para perdonarla. Nuestro impulso natural cuando alguien comete una equivocación es reprocharle su falta inmediatamente. Y quizás nos falte ser un poco indulgentes, no para no decir nada ni exhortar, sino para dar un tiempo prudente para el arrepentimiento. Y por eso escribe y dice: invoco a Dios como mi testigo de que estoy diciendo la verdad. La razón por la que no regresé inmediatamente a Corinto fue para evitarles una reprimenda severa. Aún así, cuando Pablo había corregido a los corintios en su primera carta, no lo hizo como un déspota, sino buscando el bien de ellos y por la autoridad apostólica que el Señor le había conferido, de manera que ellos podían seguir firmes en las bendiciones de Cristo por la fe. Ahora, pastores y maestros tienen la responsabilidad de confrontar el pecado. Y se deben abordar las divisiones y las falsas doctrinas y muchas dificultades que surgen en las iglesias. Y es por esto que los pastores y maestros debemos enfrentar problemas los cuales a veces son producidos por personas dentro de la misma iglesia. Los malentendidos surgen a veces. Los conflictos son inevitables. Mejor que no los hubieran, claro. Por lo tanto, debemos orar y buscar la dirección de Dios en su palabra para solucionar los inconvenientes. Si se trata de casos de disciplina, se debe pedir la dirección de Dios y se deben tener las pruebas para un debido proceso. Porque si no se hace todo con orden, la iglesia terminará en graves conflictos. Las emociones se exaltan y se puede perder de vista que debemos arreglar nuestras dificultades con amor y en la justicia de Cristo, siempre buscando la edificación de la iglesia. No solamente nosotros los pastores, sino todos los que sirven al Señor en cualquier otro ministerio u oficio en la iglesia, deben sentirse orgullosos. Es una jactancia sana. Debemos servir al Señor con limpia conciencia, porque si la gente no confía en nosotros, no nos van a creer y estamos perdiendo esa autoridad. Si tenemos que exhortar o disciplinar a alguien, hacerlo pensando en que es un beneficio para la iglesia, no es para venganzas o retaliaciones personales. Es porque el Señor nos lo manda para beneficio y salud del cuerpo. ¿Cómo es su servicio en la iglesia? ¿Sencillo? ¿Sincero? ¿Usted tiene cuidado de no prestar oídos a cuanto rumor a veces circula por ahí? Pensemos en eso. ¿Puede usted poner a Dios por testigo de todos sus actos? ¿Puede usted decir: yo pongo a Dios por testigo porque he actuado con limpia conciencia, con sencillez y sinceridad? Apreciado hermano, que el Señor lo ayude y nos ayude a buscar el bien de la iglesia, la cual somos todos nosotros. Vamos a cantar un himno y luego vamos a orar. De corazón.
yo quiero ser más santo de corazón, de corazón. Dios, yo quiero ser más santo de corazón. Dios, yo quiero amarte siempre de corazón, de corazón. Dios, yo quiero amarte siempre de corazón. Después de haber cantado este precioso himno, damos gracias a Dios por todo a través de una oración. Querido Padre Celestial, te adoramos en esta mañana. Gracias, Padre, porque todas estas experiencias que se dieron cuando la iglesia estaba naciendo y el Evangelio se estaba esparciendo en el mundo, bajo el poder y el impulso del Espíritu Santo. Todo esto quedó escrito para que con los siglos venideros llegara estos escritos hasta nosotros y pudieran servirnos de ejemplo, de esperanza, de lección, para que nosotros aprendamos tanto de los errores como de los beneficios. Así que, Padre, te adoramos por tu palabra. Permite, Señor, que nosotros podamos tener un corazón sincero, un corazón sencillo, una limpia conciencia para servirte en todo momento y lugar para la gloria de tu nombre. Por Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén.